Vamos al mensaje de la palabra del Señor. Espero que usted tenga para anotar, porque quiero hablarle de las Escrituras y quiero mostrarles lo que estamos haciendo en este lugar, pero por las Escrituras, ¿sí? Y eso es bueno. ¿Cuántos quieren aprender? Yo soy uno. Yo soy uno, porque nos sucede a todos los que predicamos la palabra de Dios que mientras estamos predicando y que tenemos apuntes ya provistos por el Espíritu del Señor, mientras estamos ministrándole esta palabra, Él viene y nos dice: di esto, quiero que digas esto. Y de pronto vemos el rostro de algunos de ustedes que queda en modo de pausa o en modo de pensar, y ahí nos damos cuenta que el Espíritu de Dios les está hablando a ustedes. Así que espero que los que están a través de las imágenes, los que están a través de la radio, sí, el Señor les hable. Amén. Quiero seguir justamente con lo que vengo hablándoles, ¿sí? Podría darle el tema, lo que ya venimos hablando tiene por línea, pero quiero justamente darle este título o este tema: cuando buscamos a Dios. ¿Sí? Cuando buscamos a Dios. Quiero primero que la iglesia pueda entender que hay un orden dentro de ella. Si el orden se rompe, entonces espiritualmente estamos siendo invadidos, estamos siendo secuestrados. Sus hijos van a ser sacados de la iglesia, su esposo va a ser sacado de la iglesia, pastores que van a ser arrancados de la iglesia. Pero si estamos en el Espíritu del Señor y estamos bajo el Espíritu, entonces vamos por buen camino. ¿A cuántos les gusta el orden? Yo soy uno. Y a veces algunos me dicen: usted me pone nervioso, ¿por qué no mejor se va? Puede que sí, pero también puede que el orden te ayude y te salve. Porque si te vas acercando a Jesús, Él es el orden. ¿Cuántos saben eso? Y el orden que hace te trae salvación. Porque si no estás bajo ese orden, te puedes perder. Amén. Acompáñeme. Quiero compartirles este pasaje porque la mayoría está un poco asociado o un poco con entendimiento o familiarizado, se podría decir, con lo que es la iglesia apostólica o lo que es la iglesia a donde usted está asistiendo. Vamos a ver esto que me gusta, porque yo se los vengo enseñando, pero cuando ves por los ojos del Señor, te encontrás con más comprensión para entender el orden de Dios de esta casa. Y que no lo hemos cambiado y que no pretendemos cambiarlo, pero para no cambiarlo hay que enseñarlo, ¿verdad? Para usted, que ya lo sabe, será un renuevo, como renovarse. Para otros no va a ser un renuevo, sino que será poner los fundamentos. Y eso es lindo. Vamos. En la traducción TLA, en 1 de Corintios 12, 28. ¿Sabe lo que es un protón, no? Es lo que primero existió. Lo primero.
Pero veamos lo que la Escritura dice en cuanto a 1 Corintios 12:28, traducción del lenguaje actual. En la iglesia, Dios le dio una función a cada una de las partes. En primer lugar puso apóstoles. En segundo lugar puso profetas. Y en tercer lugar puso, ¿qué cosa? Note la escritura que estamos leyendo. Y habla y dice, puso maestro, y después cuando termina de poner maestro, ¿qué pone? Punto. No sé si lo alcanza a ver en su Biblia, en la pantalla. Punto. ¿Eso qué significa? Está establecido de esa forma. ¿Se acuerdan que les hablé ya de Dios mismo poniendo este orden? Y aquí en el libro de Corintios estamos recordando el orden. Primero, segundo y tercero, ¿verdad? Aquí no hay otro orden. Y después sigue diciendo, también hay algunos que hacen milagros y otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos. Algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. Eso es la iglesia. Eso es lo que pasa dentro de la iglesia. Hay sanidad, hay liberación. Hay gente que dice, pero este no está hablando en español, está hablando en lenguas. Hay otros que entienden la lengua que está hablando, pero hay un orden. Primero, segundo y tercero. Y ese orden es para la guía. Ese orden es una guía. Si rompemos la guía, nunca vamos a ser rescatados. ¿Sabía? En el griego o en la palabra griego o griega, me quedé pensando mucho. Si quiere la puede anotar, se la voy a deletrear para que no sea tan difícil. Y es arquegón. Arquegón. ¿Sí? Arquegón. Que habla o que traducida al español, ¿sí?, significa autor. El autor. El primero, el autor es el primero, ¿sabía usted, no? No hay otro. Acá tenemos nosotros, en esta ciudad, la palabra arquegón. Esta iglesia, pionera en traer los fundamentos apostólicos, ¿sí? Es pionera esta iglesia. Y quiero que sepa que a toda iglesia pionera o a todo arquegón se le exige. Porque si no, deja de ser arquegón. Y si usted no me entiende, para que usted pueda entender este asunto o la explicación de arquegón, autor, aquel que va a ayudar. Cuando nosotros vemos los rescates, ¿sí?, en alta mar, no vemos que los dos barcos se junten. ¿Ustedes vieron que los barcos se juntan? No, porque pueden colisionar.
Pero hay uno que se tira a las aguas, va con sogas y se cruza hacia el otro bote, barco. Cuando llega, él mismo va a tensar la cuerda o él mismo va a amarrar para que ese arquedón o él, el autor de poner eso, el armar esa vía, le muestre el camino al resto para poder ser rescatados. Bueno, hay muchos helicópteros hoy en día, muchas cosas, ¿verdad? Y aún inclusive los helicópteros de rescate bajan ellos con una cuerda y le muestran a la gente que va a rescatar, ¿sí?, que van a subir a ese lugar de rescate. ¿O no? ¿Lo han visto eso, no? Nosotros tenemos que entender que estamos en esta ciudad y el estar en esta ciudad es para mostrar el camino a la gente, para que nosotros como iglesia nos mostremos como aquella iglesia que puede extender un puente, como aquella iglesia que puede extender esa soga para ayudar. ¿Va a haber exigencia? Claro que sí. Acompáñeme. Hebreos 2:10. Sigamos con la traducción del lenguaje actual. Hebreos, o a los hebreos, en algunas dice así. 2:10. Voy a hacer comentarios de las dos versiones, pero quiero leer primero la primera versión. Me dice amén si ya lo tiene. Y las escrituras nos dicen de esta manera: Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman. ¿Cuántos lo aman al Señor? ¿No los escucho? Entonces, el plan de Dios es que compartamos. Él ya tiene el deseo de compartir. Él quiere que compartamos. Pero para que esto suceda, tiene que haber lo que dice las escrituras. Lo leamos de nuevo. Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Para eso Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y hacerlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Wow. ¿Se dan cuenta que encontramos en todas las escrituras rasgos de Jesús? Y en todas las escrituras encontramos a Jesús. En todas. Vamos a encontrarnos con una historia, y la historia de la persona va a hablar de Jesús si interpretamos correctamente. Tenemos aquí la traducción del lenguaje actual, pero la traducción de Reina Valera 1960 me gusta algo que quiero rescatar, algo, y lo leo. Porque conviene a aquel por cuya causa son todas las cosas. Conviene a Dios. ¿Se da cuenta, no? ¿Se acuerda lo que acabamos de leer con la otra traducción? Porque Él, para Él mismo hizo todo.
y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor. Eso me gusta. El único que puede extender algo hacia el Padre es el autor de todas las cosas, el artífice. ¿Se dieron cuenta que Él mismo, Dios mismo, Él mismo decidió afligirse? Porque Jesucristo es el mismo Dios. Decidió Él mismo hacer lo que hizo, perfeccionó todas las cosas para salvarnos. Yo sé que muchos de ustedes dicen, ¿cómo puede? De pronto es Dios y de pronto es Jesús y de pronto... Eso es lo que Satanás tampoco puede entender. Y por eso siempre está confundido y no puede entender cómo Dios hace sus cosas y no le entra en la cabeza. Porque Él es el creador. Y el creador ya determinó todas las cosas para que nosotros nos movamos en ese orden dentro de esta ciudad. Todo lo que Dios te dio, todo lo que Dios te da, es justamente con un propósito. Tengo un buen trabajo. Mira, quiero que sepas que Dios te puso ahí, permitió que llegues ahí porque tiene un propósito. Tengo una hermosa casa, mire lo que adquirí. Quiero que sepas que esa casa que adquiriste es porque es un propósito de Dios. Tengo una buena empresa. Quiero que sepas que es propósito de Dios para su propia causa. Anote este pasaje en las dos versiones, en versión TLA y en la versión Reina Valera, y quiero que sepas que el autor es el que quiere que sepamos que esta ciudad no va a ser bendecida hasta que nosotros no hagamos como algunos que fueron ayudados. Hay gente que fue ayudada, hay gente de fuera de la iglesia que testifica de ustedes. Hay gente de fuera de la iglesia, fuera. Y dice, yo conozco a esta familia, yo conozco a esta gente que cuando vino a la ciudad no tenía más nada, que era lo último que podían hacer. Y mira cómo han prosperado y mira cómo siguen prosperando. Y no veo que acabe eso. Están testificando de ustedes. La gente está testificando de ustedes. ¿Por qué causa? Por la causa del Señor. Ahora te quiero alinear al propósito y la oportunidad de Dios, porque vuelvo a reiterarte, esta iglesia es la iglesia que va a abrir las puertas, que va a marcar huellas para que otros sigan ese camino. Yo lo escucho. Esta iglesia, como entendemos las escrituras, cuando Él fue a la cruz del Calvario, todos nosotros decidimos mirar a nuestro Salvador. Todos nosotros decidimos seguir sus pisadas. Todos nosotros decidimos encaminarnos hacia Él, ¿verdad? Entonces, eso significa ser pionero.
esta iglesia es pionera. ¿Pionera en qué? Bueno, eso será interesante ir viéndolo. Porque si tu esposo se sale de esto, hay serios problemas. Porque si vos como esposa te salís de esto, hay serios problemas. Déjame que te guíe para que puedas entender. Jesús es el pionero que nos abrió a nosotros el camino hacia Dios. Quiero que lo tengas registrado, que nunca te olvides a quién debemos seguir. Usted no está para seguir ninguna religión, ninguna otra iglesia. Dios te trajo aquí, Dios te puso aquí. Entiende este rompecabezas y no te va a hacer falta ninguna otra iglesia. Solo te va a hacer falta ir resolviendo problemas que se te presentan, circunstancias que se te presentan. ¿Cuántos entienden eso? Porque las familias crecen y tienen problemas. ¿Cuántos saben de eso? Crece el niño y dice: mamá, me duelen los dedos. ¿De qué? Del pie. Entonces la mamá se da cuenta que el niño se pone el calzado y en vez de tener el pie así plano, lo tiene con los dedos compungidos así, ¿verdad? Y se dio cuenta, ¿qué cosa? Que el problema es que el nene creció y hay que resolver. ¿O no? No va a cambiar de mamá. No, va a cambiar de calzado. ¿O no? Dice: mamá, mira, el pantalón no lo puedo bajar más. Si lo bajo se me va a ver la ropa interior. No va a cambiar de mamá por ese problema, ni de papá. Va a cambiar su ropa. Va a cambiar lo que tenga que cambiar, ¿o no? Y podríamos seguir hablando de cosas así. Entonces, hay algo que me impacta de las personas extraordinarias. ¿Cuántas personas extraordinarias tenemos aquí? Hay. Sí, hay. Y tiene que haber personas extraordinarias dentro de la iglesia. Y las personas extraordinarias son ayudadas por Dios. Así que si yo le digo que veo en usted esa persona extraordinaria, usted no pretenda cambiar el eje de lo que Dios dice que debe ser. O sea, no pretenda usted cambiar al autor y decirle al autor cómo deberían ser las cosas. Más bien usted lea las escrituras, enséñele a su esposa, enséñele a su esposo, enséñele a sus hijos lo que ellas dicen y por ende deberíamos nosotros hacer. Entonces, en esta ciudad, cuando la gente vea cómo usted interpreta las escrituras, entonces la gente va a venir a donde está usted, porque usted es un pionero de marcar qué hay que hacer. ¿No lo escucho? ¿Perdón? El ministerio apostólico, que es pionero, que pone fundamentos, ¿sí?, nos muestra las escrituras lo que hizo el rey Usías. Algunas traducciones lo traducen como Osías. En algunas escrituras, o más bien en alguna traducción, eso estaría mejor así, en alguna traducción lo vas a encontrar como el rey Usías, pero en otra traducción lo vas a encontrar como el rey Osías. ¿Ok? Vale la pena aclararte ese asunto. Entonces, ¿qué es lo que lo hizo extraordinario? Que su reinado fuera extraordinario. La clave de su éxito fue buscar a Dios.
Y te voy a sorprender. Tal vez no tenías estos datos, tal vez nunca te imaginaste, pero voy a compartirte pasaje de las Escrituras donde tu hijo, tu hija puede ser un extraordinario. ¿Oíste? No lo subestimes. Deja de ponerle obstáculos. Tenés que liberar los obstáculos que le pongas. Apóyalo. O te voy a decir mejor, apóyate a ti misma. Quita los obstáculos. Porque vos también podés ser, y Dios quiere que sepas que sos esa mujer extraordinaria y tu esposo puede ser ese hombre extraordinario que las Escrituras dicen. ¿Me sigue? Tengo que hablarle así porque quiero que entienda a dónde nos vamos a meter. ¿Estamos ahí? ¿Cuántos son los que entregan sus hijos primogénitos? ¿Cuántos saben de sus hijos primogénitos? Levanten la mano los hijos primogénitos. Los que saben. ¿Quiénes son los que saben que es un hijo primogénito? Me voy a tomar un tiempito para mirar bien. Por allá, por la última banca, ¿saben? Sí. Hijo primogénito. ¿Sabe cuál es? A ver, hágale levantar las manos a los hijos primogénitos. ¿Quiénes son primogénitos? Levanten la mano ya. Pero pídanle permiso a la mamá. Dice, no, levante la mano. Levante la mano. Porque el primogénito es el pionero, ¿o no? Que te hizo el camino a ti para que seas mamá. Que te enseñó el camino cuando lloraba, ¿qué significaba? Caminar, hacerle la mamadera, el biberón. Te enseñó a que si lloraba demasiado, es que, como dice mi nieta, que ya ha aprendido ese asunto, ¿eh? Te señala, ¿sí? Para los que están en radio y no entienden, te señala, ¿sí? La parte de atrás y te habla y te dice y para no decir la palabra, ¿sí? Dice, ella ya sabe cuál es el asunto y te enseña a ti partir nomás para cambiarle ¿qué? Ese pañal. Hay mucho que debemos aprender y aceptar. El pionero para nosotros es Jesucristo, pero déjame que te lleve a hablar en este día de Uzías. Él persistió en buscar a Dios. ¿Cuántos de ustedes van a permitir a sus hijos que persistan en buscar de Dios? Segunda de Crónicas 26. Segunda de Crónicas 26. Gracias por los hijos de esta casa. Gracias. Mamá, los hijos de esta casa cuando te dicen papá, los hijos de esta casa cuando te dicen hay que orar y tenés que ir a orar, ¿o no? Cuántas cosas. Gloria a Dios por eso. Segunda de Crónicas 26 y estoy en la traducción TLA. Me gusta y voy a enfocarme en ella. Y me gustaría al menos leer el 5 y quiero volver al 1, pero voy a leer el 5 y después vuelvo al 1, ¿le parece? Déjeme guiarlo así. El profeta Zacarías le enseñó a Osías, que sería Uzías, a respetar y a amar a Dios. Mientras el profeta vivió, Osías o Uzías obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo, ¿qué cosa? Lo hizo
esperar. Déjeme aclararle este asunto. Cuando hay un hombre de Dios, profeta, apóstol, guía de Dios, déjalo que le enseñe a tus hijos. No te enojes. Si viene una corrección, déjalo. Si viene una guía severa, déjalo. Hay algo que tú no estás viendo, hay algo que no entiendes tú. Pero Dios está guiando al hombre de Dios, lo está guiando para aconsejarle, para formarlo, para algo que vos nunca vas a poder hacer, porque solamente el Espíritu de Dios lo va a hacer con él. Pero este es un mensaje para que entienda, no es solamente para que diga, esto es para todos mis hijos. No, porque es para ti. Si por ahí no eres niño, eres adulto y la guía está siendo severa y la corrección en ocasiones se vuelve un tanto como para algunos dice, pero me está torturando, ya me duele, quiero largarme de este lugar. ¿Puede pasar? ¿Será que alguien va a decir amén en este día para decir, me siento ubicado? Me siento como que me está hablando. Gracias. No sé quién dijo, pero gracias. Volvamos al 1. Después de la muerte de Amasías, su hijo Osías o Usías, a quien también llamaban Azarías, fue nombrado rey por todo el pueblo de Judá. Usías tenía ¿cuántos años cuando comenzó a reinar? Perdón, no lo escucho. Pero antes de comenzar a reinar, antes de comenzar a dar órdenes, hubo una guía espiritual. Antes de llegar ahí y poder entender al pueblo, antes de ejecutar órdenes, antes de moverse, hubo una guía espiritual. Nadie podrá llegar a alcanzar a ser exitoso o extraordinario si no hay una guía. No pretendas que tus hijos, no pretendas que tú mismo, queriendo evadir un principio que Dios ha establecido, un principio que Dios quiere que lo sepamos constantemente. Si evades eso, no habrá éxito. Va a fracasar. Porque no tendrá las herramientas necesarias, no habrá cursado completamente la materia espiritual que se necesita. Por eso muchos de ustedes muy de repente, muy así de pronto, se les delegó poder, se les delegó autoridad. Y uno dice, ¿por qué? Porque la instrucción de Dios vino a tu vida, porque la manifestación de Dios vino a tu vida y estás listo para ejercer como Él quiere que lo hagas. Osías tenía solo 16 años cuando comenzó a gobernar. La capital de su reino fue Jerusalén. Y su reinado duró 52 años. Este no necesitó que le votaran. Este no necesitó que cada 4 años su popularidad creciera. Porque el Hijo de Dios no necesita la popularidad
necesita otra cosa. Para los que están buscando ser extraordinarios y hacer las cosas bien, no necesitas caer en gracia delante de la gente. Más bien, tú necesitas hacer lo que hizo Osías. Entonces, su madre era de Jerusalén y se llamaba Jecolías. Osías construyó la ciudad de Elalt y la volvió a hacer parte de Judá. Él obedeció a Dios en todo, al igual que su padre Amasías. El profeta Zacarías le enseñó a Osías a respetar y amar a Dios. Mientras el profeta vivió, Osías obedeció a Dios y por eso Dios lo hizo. ¿No lo escucho? Lo hizo prosperar. Wow. ¿Por qué a veces no prosperamos? ¿Por qué la gente no prospera? Aquí tenemos a un hombre instructor, tenemos a un profeta, tenemos a un hombre de Dios guiando a un niño de 16 años, pero antes de ponerlo como rey, antes de que él ejerciera el reinado, mucho antes ya lo estaba guiando, mucho antes ya le estaba enseñando, y cuando tomó el reinado, ahí le acompañó el profeta. Nunca dejó de acompañarlo y le enseñó a amar a Dios, a respetar a Dios, y por esa causa fue próspero. Hay personas que a veces vienen a la iglesia y solo buscan la sanidad. A veces Dios no se la da, no porque Dios sea malo con ellos, sino que sabe que cuando le da la sanidad ya no estarán más dentro de la iglesia, porque lo que querían ya lo obtuvieron y se fueron. Hay algunos que anhelan llegar al poder o anhelan ser el gerente, o anhelan ser el capataz, o anhelan ser el que más rango tenga dentro del lugar de trabajo, y vienen a la iglesia y escuchan y oran a Dios y le piden a Dios, y cuando alcanzan esa posición económica, cuando alcanzan a la prosperidad, cuando alcanzan y ven que sus días pasaron, esos días de esforzarse, esos días de tanta situación, ya queda atrás esa etapa y se olvidan de Dios. Mera coincidencia si usted ha visto o ve esto en alguien. ¿Será coincidencia? ¿O será que Dios le está diciendo: no quiero que camines de esta forma? Yo, el autor, no he hecho que alcances o que vayas a alcanzar tales cosas para que hagas eso. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Osías de niño hizo las cosas bien. A los 16 años todo lo pusieron a reinar. Él siguió guardando el orden, la palabra, siguió respetando a Dios. ¿Y cuál fue el fruto? Porque muchos de ustedes pueden estar dentro de esa línea
Y pueden estar inclusive calibrados, ya listos y diciendo: yo soy como Él, estoy como Él. Entonces, vea bien este asunto, porque es interesante este asunto. El 6. Osías se declaró en guerra contra los filisteos y derribó las murallas de las ciudades de Gat, Jabnías y Asdón, en la ciudad de Asdod, así como en las otras partes del territorio filisteo. Osías construyó ciudades para ¿quién? Dígalo. Para su pueblo. Lea esto conmigo. Dios no solo ayudó a Osías a derrotar a los filisteos, también lo ayudó a vencer a los árabes que vivían en Gurbal, y también a los meunitas. ¿Para qué Dios nos está preparando? ¿Para qué Dios nos está diciendo que le amemos tanto? ¿Para qué Dios nos va a dar autoridad y nos va a poner donde estamos? ¿Para qué Dios me da este trabajo? ¿Y para qué Dios me da tanto dinero? ¿Para qué Dios pone grandes finanzas y que yo soy el mismo jefe, el mismo patrón del negocio? ¿Para qué Dios me pone en esta posición como encargado? ¿Para qué Dios me pone como un alcalde? ¿Para qué Dios me pone como un presidente, como un rey? ¿Para qué Dios lo hace? Tiene un plan. Quiero que sepa que tiene un plan. Así que si el asunto de lo que te está pasando te está emocionando, quiero alegrarte el corazón. Aquellos que me dicen: yo pienso en mi pueblo. Yo lo he escuchado esto. Y mientras escuché y leí lo que me enviaba alguien de la iglesia, de esta iglesia, el Espíritu de Dios hablándome, es que nosotros tenemos dentro de nosotros el Espíritu del Señor que nos impulsa a hacer lo que Él quiere. Antes no éramos de este pueblo. ¿Cuántos saben de este asunto? ¿Verdad? No éramos. No estoy hablando de ser del pueblo de esta ciudad. Estoy hablando espiritualmente. Antes no éramos de este pueblo. Éramos de otro pueblo. Hablábamos de otra forma. Hacíamos otras cosas que nada que ver con el pueblo en el cual estoy, que le pertenece a Dios. Entonces tenemos a Osías siendo ministrado por el Espíritu de Dios, y él es el pionero en lo que va a hacer. Pionero en comenzar a tomar ciudades. La tipología del apóstol: tomar la ciudad. La tipología del apóstol: llevar el orden de Dios a esos lugares que le pertenecen a Dios, y que nosotros tenemos que ir y tomarlo y despojar. A los filisteos, diría yo, a los amorreos, a Jezreel, a Tobías, al árabe. Bueno, ya me estoy yendo para otro pasaje bíblico, pero ustedes entienden muy bien
que no es el pueblo que ama a Dios y que guarda a Dios. Significa esto: hay gente dentro de la iglesia que tiene que alinearse a lo que se alineó Uzías. Y entender que el asunto no es estoy aquí porque quiero que Dios me bendiga y mis hijos tengan un techo, un pasar mejor, y quiero que mi familia llegue las vacaciones y nos podamos ir de vacaciones y tener un buen auto y tener una buena casa. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es sí bendecirte. El plan de Dios es darte todo eso, pero hay algo más grande y poderoso que sí te tiene que interesar. Es ir a donde está tu hijo. Es ir a donde está tu hija y comenzar a hacer lo que hizo Uzías: guerra. ¿Me está hablando en serio usted? Sí. Nada de lo que quieras conquistar podrás conquistarlo si no hay guerra. Solo los conquistadores entienden qué significa lo que estoy diciendo. Para conquistar tiene que haber guerra. El adversario, él sabe muy bien que lo primero que va a hacer es con lo que se encontró Uzías. Se encontró con ciudades amuralladas. Esas murallas que son las que impiden que el evangelio, que impiden que las buenas noticias lleguen a la vida de tus hijos, a la vida de tu esposo, a la vida de aquellos familiares que tienes, a la vida de aquellos que viven en esas ciudades. Ese muro no se derriba porque sí nomás. No. Ese muro se puede derribar con personas como Uzías. Personas que guardan el orden de la palabra de Dios. Personas que guardan lo que Dios dice. Personas que se van a levantar en oración. Personas que van a persistir en oración. Personas que se van a planificar con Dios. Personas que tienen el orden de Dios establecido. Personas que están con su meta fija y allí van a ir y no van a persistir y no va a permitir que el adversario le genere muralla. No va a permitir que el adversario los rodee. No, ellos tienen al poderoso. Ellos tienen al mejor consejero. Ellos tienen al poderoso que le dice: te levantas en guerra, te levantas a tomar ese lugar. Ellos tienen a eso. No han sido creados para ser tomados. Los hijos de esta casa no han sido creados por Dios para ser tomados. Ellos tomarán. Ellos tomarán. Y eso es poderoso. Lo que Uzías comienza a realizar es lo que nosotros tenemos que entender. Jesús es nuestro mentor, nuestro Padre, nuestro autor, y ya extendió. Ya nos mostró cómo es el salir. Ya nos mostró cómo es. Pero no lo vas a hacer si no haces como hizo Uzías. Uzías salió, combatió a los filisteos. Él abrió brechas en el muro de Gat, en el muro de Jabnías y en el muro de Asdod. Y oiga, no solo estamos para ir y derribar los muros y tomar ese territorio, sino que estamos para edificar.
¿Lees tú lo que yo leí? Dice que él no solo tomó esos territorios, sino que los empezó a edificar. ¿Tú te has puesto a pensar por qué Dios te movió de esta ciudad? ¿Tú te has puesto a pensar por qué Dios te trajo a esta ciudad? Es para instruirte, para prepararte, para que tomes esa ciudad, derribe los muros que impiden que entre la palabra de Dios. Y una vez que los muros se caen, una vez que tú te estableces y conquistas el lugar, comienzas a edificar. Usías comenzó a edificar para su pueblo. Esto me vuelve loco a mí. Porque Usías comenzó a enviar a su gente. Comenzó a enviar a su gente. Vamos, ya el terreno es nuestro. Vamos, habitemos en él. Vamos, llevemos la presencia de Dios. Vamos, conquistemos aún mucho más. Vamos, y dice las Escrituras, esto es tan poderoso que Usías, ¿sí?, decidió hacerle la guerra y tomar estos lugares, sino que despojar incluso a los que vivían en esa ciudad y que no eran de esa ciudad. Esto está significando que Dios nos envía a que tomemos lo que Él nos está diciendo y a despojar a aquellos que han estado en ese lugar y que no corresponda que estén en ese lugar, porque solamente tienen malas intenciones. Los filisteos no tenían buenas intenciones. O usted lee que los filisteos en contra de lo que Dios establece. Ahora, nosotros tenemos que hacer este trabajo, sí, pero no se cansa usted. ¿Cómo te vas a cansar si las fuerzas que tienes no son tuyas? Las fuerzas vienen de aquel que da las fuerzas. Porque no es con tus fuerzas. Estoy enfermo, no puedo. Es que Dios no cuenta con tu salud, te aviso. Solo decir, Señor, quiero hacer tu obra, y Él te va a dar las fuerzas de Él para hacer su obra. Y entonces esos días dejará la enfermedad de molestarte. Esos días dejará. Esos dolores de cabeza se apartarán, porque Dios hará su obra contigo. Y si tú comprendes este asunto, entonces dices, ok, Señor, mándame todos los días donde sea. Y entonces tú comprendes que es un gran negocio hacer lo que Dios quiere, porque nada te va a detener. ¿Puede decir amén con todo su corazón? Ay, Señor. El ministerio apostólico en el cual usted está es un ministerio de guerra. Si usted no lo sabe, hoy quiero que lo sepa. Por el simple hecho de venir aquí y recibir a Jesús en su corazón, por el simple hecho de estar recibiendo la enseñanza, se le van a levantar, van a querer rodearlo, van a querer silenciarlo, van a querer discriminarlo, van a decirle que se volvió loco, loca, le van a decir muchas cosas, pero usted está aquí y usted está adquiriendo que los ojos de ustedes se abran. Usted está aquí y está entendiendo que es muy claro lo que está diciendo él desde el altar, y otros no lo comprenden. Por eso Dios quiere que sepa que usted es extraordinario, extraordinaria, y Él lo está preparando, instruyendo para tomar esos territorios y comenzar a edificar para el pueblo. Yo me puse a pensar, ¿cómo hacemos en esta ciudad para edificar? Tomemos el tipo de entendimiento, de comprensión que se debe tomar.
Si en tu casa sabes bien que no oran, si en tu casa sabes muy bien que no vienen a la iglesia, si en tu casa sabes muy bien que no les interesa nada de la iglesia, significa que en tu casa hay otro pueblo. ¿Cuánto dicen? Ay, no lo puedo, no lo quiero aceptar? En tu casa hay otro pueblo. Pero entonces Dios te tiene a ti para que conquistes, para que en tu casa se escuche el evangelio, para que en tu casa haya libertad. Entonces tiene que empezar a trabajar para derribar los muros. Y los muros se derriban con oración. Hola, sí, ¿estará el apóstol para que ore? No, es que no funciona así. No funciona así. Jesús, para ir a la cruz y conquistar la cruz, iba al monte de oración. No le decía a sus discípulos: che, muchacho, a ver si van a orar por mí porque yo voy a ir a la cruz. Sí les invitaba a orar para que ellos estuvieran fortalecidos por la tentación que podían pasar y para que no cayeran. Nadie va a conquistar si no habla con aquel que le tiene que dar la autoridad. Nadie va a conquistar. Tenemos un José que estaba en la cárcel y confiaba en Dios. Tenemos a un José que descansaba en Dios a pesar de lo que le estaba pasando. Me imagino que tenía sus días de oración, su momento, y ahí en la cárcel donde el adversario de su alma le decía: te tengo calladito, te tengo acá. Dios vio y le dio la orden: sal y te pongo ahora para la conquista. ¿Y quién dio la orden? Dios. No la dio Faraón. Faraón simplemente obedeció a lo que Dios dijo que debía hacer esa persona. Así que tienes que orar. Tienes que orar y la oración tiene que ser persistente. Yo en ocasiones le digo a las personas: todos los días tienes que tener esa conducta. Todos los días tienes que arrodillarte y anotar: hoy martes me arrodillé y estuve orando 15 minutos. Oré por esto, por aquello. Mañana, miércoles, he orado 20 minutos. Oré por esto y por esto. Y te das cuenta que el Espíritu de Dios te va guiando y ya no te alcanzan 15, ya no te alcanzan 30, ya no te alcanzan 60 minutos. Es tanto lo que tenés que orar porque Él te está preparando para la conquista. ¿Entiende eso? Así que empiece a conquistar, pero usted ya está teniendo un cronograma de éxito. Algunos no hablan. Uzías fue un rey de Judá temeroso de Dios. Me pregunto, ¿usted es temeroso de Dios? ¿Temerosa de Dios? Porque los temerosos de Dios se presentan para que Dios les hable. ¿Cuánto hace que usted no viene a la iglesia? Yo vengo. ¿Cuánto hace que su esposa? ¿Cuánto hace que su esposo? ¿Cuánto hace que sus hijos? Yo estoy orando para que Juancito, él sea exitoso. Deje de orar por eso. Ore por la conquista de Juancito. Ore para que los muros que le rodean a Juancito se caigan. Ore para que Juancito venga a recibir de la presencia de Dios. Uzías necesitó, míreme por favor, Uzías necesitó de su padre. Lea. Porque antes de él estuvo su padre reinando y dice que hizo la voluntad de Dios.
Juancito necesita de un padre que haga la voluntad de Dios y que lo lleve a la presencia de Dios. Acá dentro de la iglesia hay muchos Juancitos de edad avanzada y que solo quieren hacer dinero. Y todo lo que consigas con dinero rápidamente se va a ir como el agua si no haces lo que Dios dice que tienes que hacer. ¿Sabe quién viene? Número 1, el cobrador. Yo no leo en la historia de Uzías que aparezca el cobrador. Parece que él hacía todo lo que tenía que hacer. Yo no leo que Uzías fuera sordo. Hay, dentro de la iglesia hay muchos Juancitos sordos. Yo no leo en la escritura que Uzías fuera una persona que no tenía razonamiento y que no razonaba a lo que Dios le decía que debía hacer. Pero dentro de la iglesia hay muchos Juancitos que no razonan, que no hacen lo que Dios le dice. Y puede que mañana sean llamados a rendir cuentas. Pero mira, esta persona se la veía tan bien, tan saludable. Mira, pero ahí dejó la familia con tantos niños. Ahí dejó la... ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Verdad que sí? Pero yo no leo aquí que el padre de Uzías terminara así. Más bien leo en las escrituras que Dios estuvo con él y ahora estaba con Uzías. Gloria a Dios por eso. Entonces tengo a Uzías siendo instruido de niño, tengo a Uzías siendo puesto en el poder y tengo a Uzías conquistando, abriendo camino, abriendo brecha. Y una vez que él conquistó y una vez que él tomó, las escrituras dicen que derribó los muros. Lo primero que hizo, lo primero que tiene que hacer tú, aquel que está siendo sometido, derríbale los muros. Los muros son para que no escuche, los muros son para que no sea invadido por el poder de Dios, para que los muros le tapen los oídos y no puedan oír la voz de Dios. Así que si vas a hacer algo, entendelo. Puede que él, Juancito, que te digo que puede ser tu hijo, tu esposo, tu esposa, tenga muros, y si no trabaja conforme a lo que Uzías hacía, nunca vas a entender cómo es que se hace. Tienes que doblar rodillas, tienes que pedirle a Dios todos los días: Señor, me levanto en guerra, me levanto a orar por mi esposo, me levanto a orar por mi esposa, me levanto a orar por mi hijo y me declaro en guerra, en guerra. Tú me has enseñado que siempre ibas a orar. Tú me enseñaste que antes de ir a la cruz y conquistar, tú orabas, tú clamabas, tú estabas allí y todos sabían dónde tú estabas. Todos sabían que estabas orando, todos sabían que estabas hablando con el Padre, todos sabían que estabas recibiendo instrucción. La gente sabrá dónde está. No te hagas problemas cuando te vas a orar. No te hagas problemas la cantidad de tiempo. La gente sabe. El enemigo sabe. Voy a terminar y quiero que te pongas sobre tus pies. ¿Cuántos necesitan la ayuda de Dios? Aquí está uno. Aquí está uno. Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Señor, y que esto y que lo otro. Uzías, la palabra de Dios habla de él en segunda de Crónicas 26:7 y dice: y Dios
no solo ayudó a Osías a derrotar a los filisteos, también lo ayudó a vencer a los árabes que vivían en Gurbal y también a los meunitas. El plan de Dios es conquistar. El plan de Dios es conquistar. ¿No me escucha? ¿Y entonces qué significa? ¿Le voy a lavar los oídos? No, tiene que lavarle los oídos. Tiene que derribarle la muralla que tiene porque no entra la voz de Dios. ¿Y cómo se hace? Orá. ¿Cuánto hace que mi esposo no viene a la iglesia? Pero él ve los videos, che. No, derribale los muros. Porque si no le derribás los muros, no los salvás. El apóstol es pionero. Tú tienes un apostolado sobre tu vida. Dios te enseñó el camino por medio de Jesucristo. Dios trajo la revelación, así que a la guerra. Cuando llegue lo agarro al Juancito con el palo y le doy. Bueno, aquí tenemos mi hermana la profeta que viene con el palo. Ella, ¿vieron cuando viene a orar? Palo y dando y dando. Pero eso es un impacto espiritual lo que está haciendo ella. Si no tiene un palo, cuando venga a predicar por acá le dice: quiero un palo que usted me lo regale. ¿Por qué? Porque tiene significado quien lo practica, tiene significado quien lo hace. Entonces cuando tú estás orando, va a la casa y empieza con el palo, ¡boom! Y es una escena espiritual, una situación espiritual donde, oye, cuando impacta eso, los demonios se borran. Vamos a orar a Dios. ¿Cuántos quieren tener el éxito que tenía Usías? ¿Cuántos? No los oigo. ¿Y cuál es el sentido más importante de poder entender? El sentido más importante, dice la Escritura, Osías se declaró en guerra, claro. ¿Dios estaba con él? Claro que sí. Pero las Escrituras dicen que él tenía 16 años cuando comenzó a reinar. ¿Cuántos lo leyeron? Pero dice que él obedecía. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Levántate, ponete sobre tus pies, levanta tu mano hacia este lugar y declaro que el Señor te guíe, que el Señor te instruya. Este es el tiempo. Con tus ojos cerrados te voy a decir esto. Yo veo muchos padres que hacen mal sus cosas y por ende tienen miles y miles de problemas, muchas dificultades. Y es tanta la cantidad de problemas que tienen que comienzan a hacer un dosaje de sus problemas. Comienzan a endosar problemas a otro y a otros que lo escuchen y a otros a ver si se compadecen de ello. Y en ocasiones la influencia sobre el pueblo de Dios para que sean conquistados. Pero quiero decirte esto, y lo digo desde el altar con la autoridad de Dios: sus hijos van a ser un fracaso. No diga eso, apóstol. Yo no pretendo ser el sacerdote que cuando les llevaron las noticias de qué es lo que hacían sus hijos, se cayó de espalda y falleció.
Si no sabes quién es, busca, lee las escrituras. Entiendo la palabra y ella me dice que si mis hijos no hacen lo que la palabra del Señor dice, van por mal camino. No va a haber éxito, ni serán exitosos, más bien serán conquistados. Yo voy a orar por ello. Ese es el camino. Pero no digas a ellos lo que no tienen que oír de ti. Lo que tienen que oír de ti, vuelve a Dios. Lo que tienen que oír de ti, ven a la iglesia. Lo que tienen que oír de ti, Dios puede cambiar todas esas dificultades que tiene, todos esos problemas que tiene. Dígale, háblele a su esposo, dígale, háblele. Señor, gracias por esta tu palabra. Gracias, Señor, por el rey Osías. Hay muchas cosas que aún quiero hablar de él, Señor, y pido que me instruyas de la manera correcta para hablarle a tu pueblo. Pido, Señor, que en estos días todos los que están escuchando esta palabra ahora entren en esa comprensión, no solo de llegar a conquistar, llegar a reinar, sino también construir. Señor, que esta palabra pegue, impacte en lo espiritual. Y los que hoy están aquí comprendan que este es un asunto de la eternidad y que es un plan de la eternidad. El que he de comer, el que he de vestir, en qué me he de mover, eso es vanidad. Y la vanidad perece. Mas el que busca el rostro del Señor permanece. Señor, como tú dijiste, Marta, María escogió la mejor parte. No le quites eso. Señor, que nadie de los que está aquí se le quite esa parte. Venir y escuchar tu palabra. Hoy es un día de celebración. Tu palabra ha sido dada y hay una armonía de tu espíritu aquí poderosa. Gracias, Señor, por este momento, y lo que pedimos, lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.